Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy le estaré presentando lo relativo a lo que son las políticas y los programas de desarrollo en términos territoriales y urbanos. En ese sentido, también quiero aprovechar el momento y el espacio para hacerles llegar un caluroso saludo por parte del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el maestro Román Meyer. Y sin mayor preámbulo, solicitaría si me pudieran hacer el favor de poner la presentación. No sé si yo la pueda ver de frente y si no, no hay problema, me paro a un lado. ¿No? Bueno, de manera muy breve, sobre todo por incluso en congruencia con lo que se ha mencionado, prácticamente solo veremos lo que es esta diapositiva de diagnóstico en términos de cómo es que se recibe la Secretaría y cuáles son las reflexiones que se toman al respecto. En ese sentido, esta se recibe y se hace una reflexión sobre la circunstancia de existir una inadecuada ocupación territorial que ha propiciado una expansión de suelo urbano desordenada, insostenible e inequitativa. También se identifica un abandono del medio rural y de los núcleos agrarios. Existe una falta de alternativas de vivienda asequible y bien localizada. Se identifica un marco jurídico con desarticulación normativa a nivel federal entre el ordenamiento territorial y el ecológico. Existe una débil coordinación intergubernamental en el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Se identifica una ausencia o desarticulación, desactualización de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, tanto estatales como municipales. También se identifica una persistencia de conflictos agrarios, provocando desorden territorial, falta de desarrollo integral, productividad y un mal uso de los recursos naturales. De esta manera, se considera que la problemática debe abordarse desde un enfoque territorial, con unidad de análisis, con una perspectiva multiactor, multidimensional y multiescalas. De aquí derivamos a la política territorial que estamos considerando. En términos de ella, vemos que el artículo 3º, fracción 26 de la Ley General, prevé que el ordenamiento territorial es una política que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. Para la nueva SEDATU, lo que concebimos es que el ordenamiento territorial sea una política de Estado integrada por sistemas y dimensiones ambientales, sociales. Agregamos a la definición de la ley culturales, económicas, y también consideramos que la presencia de los asentamientos humanos no se debe limitar al urbano, sino se debe considerar también rural. De tal forma, y a eso me dirigiré con las siguientes diapositivas, parte de las políticas y de los programas que se tienen, el generar sistemas urbanos rurales. Y asimismo, lo que represente un riesgo, que también es un tema muy importante que consideramos en términos de política territorial, para la población y el medio, y que tiene por objeto la utilización del territorio a través de la definición de un modelo territorial, sobre todo con enfoque de derechos, basando y partiendo de los derechos humanos. Sobre esta política de ordenamiento territorial, ¿cuáles son las vertientes concebidas? Partimos de las ambientales, buscando un impulso a un modelo de ordenamiento territorial que considere el aprovechamiento sustentable del suelo. Sociales, estableciendo un modelo territorial con enfoque de derechos para disminuir las desigualdades socioterritoriales. Culturales, reconociendo del patrimonio cultural y los instrumentos normativos respetuosos de las características culturales de todas las comunidades. Y de esta manera buscamos responder a una visión integral, sistémica del territorio. Dichas políticas se integrarán como principios del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Desde la perspectiva o desde la vertiente económica, buscamos promover la eficiencia funcional de los sistemas urbanos rurales, mejorando la conectividad, la movilidad, los servicios y la infraestructura para incentivar la productividad y la atracción de inversiones.
buscamos estos sistemas urbanos-rurales, donde se busca el impulso de un modelo de ordenamiento territorial que promueva, como ya he mencionado, estos sistemas y el desarrollo equitativo en congruencia con la ENOT. La ENOT, en sus siglas, se refiere a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento de planeación que está previsto en la Ley General y que apenas en este momento estamos empezándolo a implementar. Y la sexta vertiente es la gestión integral de riesgos, buscando incorporar lo que es este tema, este gran tema y la resiliencia como componentes fundamentales de los instrumentos de ordenamiento territorial. De esta forma, se busca integrar el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el fomento a los programas de ordenamiento territorial estatales y demás instrumentos normativos con el objeto de promover un modelo de ordenamiento territorial integral. La siguiente. Como ejes prioritarios en torno al ordenamiento territorial, pues bueno, buscamos promover un modelo de desarrollo territorial más equilibrado, manejar los recursos naturales de manera responsable, procurar una justicia socioespacial, impulsar el desarrollo económico regional y ordenado, propiciar la sustentabilidad ambiental y la adaptación al cambio climático y contribuir a la seguridad en el territorio. En estos términos, trabajando de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, se vio y se logró en el PND la inclusión del eje transversal de territorio y desarrollo sostenible. Posteriormente, en el nuevo instrumento que prevé la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se está trabajando en la ENOT, se ha concluido la fase que desarrolló la UNAM del ENOT. En este momento la estamos trabajando al interior de la Secretaría y prevemos que aproximadamente en el mes de agosto, exagerando septiembre, espero, podamos ponerla a consulta de lo que es el Congreso de la Unión, el Congreso Nacional y los congresos, el Consejo Nacional y los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para de esta manera lograr su aprobación y su publicación en el Diario Oficial y así impulsar lo que sería esta nueva unidad territorial compuesta por estos sistemas urbanos rurales. También contemplamos desde el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el desarrollo de componentes en esos términos, en esos ámbitos y la conformación de los programas a partir de la definición de lineamientos que ahorita estamos trabajando o retrabajando lo que son los lineamientos para la conformación de los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. De la misma manera, para lo que sean las zonas metropolitanas y las zonas conurbadas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Por un lado, instalar el Consejo Nacional, o más bien reinstalar lo que sea el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, reactivar los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En este caso, evidentemente no lo haríamos nosotros, sino habría una solicitud por parte del secretario a los gobernadores de las entidades federativas pidiendo que pudiera haber una sesión dentro de la agenda que ellos estén manejando para que en estas sesiones pudiera presentárseles precisamente el proyecto de la ENOT para su valoración. En términos de normas oficiales mexicanas, la Secretaría, a diferencia, por ejemplo, de la Semarnat, que tiene más de 100 normas oficiales mexicanas, no había tenido previamente esa atribución o esa posibilidad de generarlas. En ese momento ya la tiene. Y se está trabajando, en principio se tienen 3 proyectos de normas, una de equipamiento, de espacio público y otra de vialidades, que ya están en proyecto, se están trabajando, se están revisando y está generando una nueva de riesgos en función de lo que está previsto precisamente en la Ley General. Otra figura que prevé la Ley General son los especialistas en gestión territorial, un poco a manera de auxiliares de la administración pública, como son los directores de obra, responsables de obra en gran parte del territorio nacional, pero en este caso a nivel de regiones y de instrumentos que aplicarían en el territorio para proyectos de impacto regional. Y por otro lado, uno de los últimos temas que hemos venido manejando es el relativo a los programas de ordenamiento territorial emergentes. Es importante mencionar que estos surgen en paralelo
con lo que es el Programa Nacional de Reconstrucción y derivado de las zonas que han sido afectadas por los diferentes fenómenos, ya sean geológicos, ya sean hidrometeorológicos, y la afectación que se ha tenido en el territorio, en la población y con la población, se busca generar estos programas para mejorar las condiciones tanto del medio como de la población que habita ese territorio que fue afectado. Incluso se busca que también sirvan de base para la toma de decisiones de los diferentes programas y de las diferentes órdenes de gobierno que van a actuar en un momento dado en la emergencia. Ahora, hablaba de que nosotros estamos concibiendo como política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano un enfoque de derechos humanos. En estos términos partimos, entre otros temas, de la Agenda 2030, buscando lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En esta perspectiva se deberán de tener ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, con respeto a sus libertades fundamentales. En estos términos consideramos de manera concurrente o vinculada derechos humanos sobre el territorio, como son el derecho a la tierra y vivienda adecuada, al agua, a un medio ambiente sano, a servicios urbanos suficientes, al uso y disfrute del espacio público, por mencionar solo algunos. Con principios como son los de equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, productividad y eficiencia, protección y progresividad al espacio público, resiliencia y seguridad urbana, sustentabilidad ambiental. ¿Qué contempla en específico la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de derechos humanos? Bueno, en este caso contempla el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos deberán de observarse el respeto a los derechos humanos. Los tres órdenes de gobierno deberán procurar, promover, respetar y proteger, garantizar su pleno ejercicio. En los asentamientos humanos irregulares, para su solución, se deberá realizar con un enfoque de género y con un pleno respeto a los derechos humanos. En los servicios públicos se deberá considerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de los derechos humanos. El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano deberá de fomentar la gestión integral del riesgo, así como la resiliencia urbana, precisamente en un marco de derechos humanos. Y por poner otro ejemplo u otra referencia, la Procuraduría Agraria deberá de garantizar la procuración y defensa de los derechos humanos vinculados al ordenamiento territorial. En este mismo sentido, somos concurrentes con los principios del derecho a la ciudad, tomando en cuenta la participación de toda la población, independientemente de sus condiciones, la democracia, el respeto a la diversidad cultural, la igualdad, la justicia social, el respeto al medio ambiente, la sustentabilidad. Tomando como referencia los derechos de la ciudad en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, consideramos el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la propiedad urbana, a la infraestructura, al equipamiento, a los servicios básicos. Desde el punto de vista ambiental, consideramos acciones para un medio ambiente sano y sostenible, como la gestión y reutilización de residuos, medidas preventivas de contaminación, reciclaje, ahorro energético, áreas de protección ambiental, ampliación y protección de espacios verdes. Como objetivos contemplados o previstos en estos términos para el sector se tiene conducir la Política Nacional de Ordenamiento Territorial mediante su uso racional y ordenado como base para el desarrollo socioeconómico de la población, contribuir al acceso y ejercicio del derecho a la ciudad mediante la promoción de un hábitat integral y sustentable, promover y garantizar el derecho de los mexicanos a una vivienda adecuada, accesible y de calidad dentro de un entorno seguro para reducir la segregación y brindar a los sujetos agrarios instrumentos para su desarrollo a través de la resolución de conflictos, certeza jurídica de la tierra y el fomento a una relación equitativa y justa entre actores sociales. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial? ¿Cómo se está conformando o qué representa este instrumento? En esos términos,
Esta incorpora el enfoque territorial en la Planeación Nacional del Desarrollo, establece las grandes políticas para el ordenamiento del territorio nacional y para la coordinación de los programas sectoriales, define los lineamientos para la localización de los grandes proyectos públicos, plantea un esquema para aprovechar el potencial del desarrollo local y equilibrar las disparidades regionales con base en esta unidad territorial en la cual he insistido, que son los sistemas urbanos rurales. Define los mecanismos para la coordinación entre los distintos sectores y niveles de gobierno, así como la participación social y privada en la gestión del desarrollo. Es importante destacar y distinguir que una de las características de ese instrumento de planeación es que tiene un horizonte de 20 años distintos a los que de manera sexenal se han venido manejando. Contempla el enfoque de derechos que hemos venido platicando. Deriva de una consulta con los consejos nacional y estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y bueno, ya había hablado de esta, o he mencionado esta unidad territorial conformada por los sistemas urbanos rurales. Ahora ya aterrizando en lo que son sobre todo los programas específicos que está manejando SEDATU y sobre todo especificando los que son considerados como prioritarios, tenemos los siguientes: lo que es el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Mejoramiento Urbano. Entre otros programas que se pudieran mencionar es el Programa de Vivienda Social, con una vinculación directa con CONAVI, el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, que por sus siglas es identificado como el PUMOT, que es principalmente el que apoya a las entidades federativas y a los municipios a la conformación de sus programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a los programas metropolitanos y a los programas municipales de desarrollo urbano. También tenemos lo que es el programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros. Pero entre estos destacan precisamente los dos prioritarios que mencioné de inicio, por ser parte de los 25 que está manejando de manera prioritaria el gobierno federal. Por poner el caso del Programa Nacional de Reconstrucción, vemos aquí de manera mapeada lo que es la ubicación de los estados o de las áreas afectadas por los sismos de los años 2017 y 2018, prácticamente hablando de la zona centro y sur del país. Y vemos que de manera integral se está apoyando desde el punto de vista de vivienda, ya sea con reparación o construcción de vivienda nueva, desde el punto de vista educativo, pensando en los elementos de equipamiento educativo que han sido afectados, ya sea con su rehabilitación o su reconstrucción, en términos de salud y también pensando en los elementos de equipamiento de este sistema y considerando en ellos y para ellos lo que es la rehabilitación, la reconstrucción, ya sea de centros y de equipamientos de salud en todas sus magnitudes, sobre todo los que han sido más afectados. Y en términos de patrimonio cultural, sobre todo porque es uno de los inmuebles que por sus condiciones en muchas ocasiones son de los más vulnerables y curiosamente en otros de los más resistentes, su rehabilitación y su reconstrucción. Ahora pasamos a lo que es el programa de mejoramiento urbano. En relación al programa de mejoramiento urbano, se contempla la intervención integral en zonas de rezago urbano, el mejoramiento integral de barrios, la vivienda y justicia, la vivienda social y la certeza jurídica, sobre todo de la propiedad de los predios en los que se van a tener las intervenciones. En la primera etapa, sobre todo hablando de este año, se contemplan 14 ciudades, 10 de ellas en la frontera norte, 4 de ellas en ciudades turísticas. Y en lo específico, estas intervenciones integrales se busca que mejoren lo que son las necesidades de las zonas marginadas, de las metrópolis mexicanas y la calidad de vida de la población. Se busca realizar proyectos ejecutivos con obras de rehabilitación y o mejoramiento de los espacios públicos. Se busca desde SEDATU la sustitución, reparación o provisión de infraestructura urbana básica, equipamiento y servicios urbanos. Con el apoyo de CONAVI, la ejecución de las acciones de vivienda en modalidades de mejoramiento, ampliación y sustitución. Y con el apoyo del INSUS, lo que sea el otorgamiento de la certeza jurídica mediante acciones de regularización de la tenencia de la tierra dentro de las acciones de vivienda. En este mismo sentido, tenemos como otro de los programas, de los 3 programas que mencionaba al final,
lo que es el programa de fomento a la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, donde, como también indicaba, se busca apoyar a estados y municipios en la actualización y elaboración de sus programas estatales de ordenamiento territorial, metropolitanos y municipales, cumpliendo de esta manera con lo que está previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos. Impulsa el funcionamiento de las 74 zonas metropolitanas y sus órganos de gobernanza para que las inversiones se realicen de forma sistémica y eficiente. Promueve sistemas de movilidad urbana que realmente hagan más rápido y seguro el traslado de las personas dentro del territorio y de las ciudades. Y promueve la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en temas territoriales. Finalmente, y de manera breve, hablaré sobre el programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, donde se brinda un apoyo técnico y económico para el desarrollo de los proyectos de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros. Tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica y los ingresos propios de las entidades y municipios. Los beneficiarios son las instituciones registrales y catastrales de los estados y municipios. La Federación aporta hasta el 60% y los gobiernos estatales y los municipios el 40% del monto global del proyecto. Entonces, bueno, este es un repaso muy breve de lo que son las políticas y los programas que estamos manejando desde la SEDATU en términos de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano y, bueno, sin más, lo que pueda comentarles, abundar, resolver. Es importante mencionar que la especificidad de cada uno de los programas tienen distintas reglas de operación. En mi caso, en lo que se referirá a ordenamiento territorial, podría darles mucho más información al respecto. En el caso de los otros programas, sin lugar a dudas que tengo información, tal vez no a detalle, pero con todo gusto en lo que pueda atender sus preguntas. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Alejandro Nene, de Implan de Bahía de Banderas. Mi pregunta es la siguiente. Con estos nuevos programas de ordenamiento territorial, ¿hay una vinculación y una comunicación más estrecha con Semarnat para que no queden desvinculados o segmentados los instrumentos de ordenamiento territorial de los instrumentos que maneja Semarnat de ordenamiento ecológico? Gracias. Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta y afortunadamente por ser de los temas que están en mi ámbito, con gusto puedo responder. Es importante mencionar que incluso derivado de la Ley General, y no solo de la Ley General, sino de la realidad que con la pregunta se destaca, que es esa desvinculación que normalmente ha existido entre lo que es el ordenamiento del territorio, pero hablando del ordenamiento del territorio de los asentamientos humanos con respecto al ordenamiento ecológico, lo que se busca es sí, efectivamente, integrarlo. Incluso no solo integrarlo en términos de lo que sería el ordenamiento del territorio de los asentamientos humanos y el ecológico, sino incluso también tenemos una vinculación directa y estamos empezando a fortalecerla con turismo, con la Secretaría de Turismo, para que se pudieran, dado que las tres secretarías, hay otras que también lo tienen dentro de sus funciones, el ordenamiento territorial se pudiera dar de manera integrada. Y también quiero en ese mismo sentido enfatizar que, por ejemplo, en lo que ha venido siendo dentro de este proceso de transición y lo que es la reestructuración de la Secretaría, la SEDATU, en sus funciones, se ha especificado en muchas de sus funciones el que precisamente de manera integrada se esté contemplando en específico la parte ambiental, la parte ecológica en lo que será el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Entonces sí, es la intención. Probablemente si se revisa en este momento las guías para elaborar derivado de la convocatoria
del PUMOT que está en este momento vigente, probablemente podría haber algunas inconsistencias en ese sentido, pero precisamente estamos trabajando para que en la próxima convocatoria o en lo que resta de esta se puedan tener las especificaciones en la guía metodológica para que esté de exprofeso integrado esta circunstancia de lo ambiental y la parte territorial de los asentamientos humanos. Sí, por favor. Muy buenas tardes, Eloy Quintal, de la Cámara de Comercio de Chetumal, Quintana Roo. Son dos preguntas, Víctor. La primera, ¿de qué manera la SEDATU está previendo dentro de su ENOT las circunstancias que se ve amenazado el territorio cuando se dan los asentamientos irregulares? Esta situación en el estado de Quintana Roo es una de las más notables, derivado de su crecimiento económico turístico, y se ve evidentemente amenazado toda la planeación territorial cuando este tipo de situaciones no se entran en conjunto los tres órdenes de gobierno. ¿De qué manera la estrategia está previendo solucionar este tipo de temas? Y el segundo es de qué manera, dentro de la misma Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, podrán llevar a cabo estos objetivos que planteas desde la visión local, en donde los municipios eventualmente tienen sus instrumentos de planeación sumamente rezagados y difícilmente los actualizan constantemente por el factor que siempre adolecen, que son los recursos públicos para poder desarrollar estos instrumentos de planeación. ¿La SEDATU está previendo atender de manera transversal desde lo local esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Aquí es importante destacar la escala y ámbito de actuación del ENOT, sobre todo en el entendido de que, y es bien importante destacarlo, no es un programa, es una estrategia que, si bien tiene un horizonte de 20 años, lo que busca es establecer estas políticas, en algunos casos excepcionales, muy grandes proyectos que puedan impactar en el territorio, y que digamos, su propósito es permear, incluso yo diría por circunstancias jerárquicas o a nivel de prelación previstas en la Ley General de Asentamientos Humanos. La ENOT está sobre el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que la ENOT establecerá una serie de políticas, lineamientos, líneas de acción, más que líneas de acción, lineamientos, por lo menos de no ser programa, que van a permear en lo que será el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y la intención en este caso será que esas precisamente pudieran permear en lo que sean los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y en ese mismo sentido hacia lo que sean los programas municipales de desarrollo urbano. Bueno, aquí es importante mencionar que una de las cosas que también nos han preocupado, y yo diría a mí en lo especial, es que la ley no contempla, la Ley General de Asentamientos Humanos no contempla la escala de planeación del ordenamiento territorial a nivel municipal, lo cual es una lástima y es un problema, pero que es algo que la verdad lo hemos estado cuestionando mucho, bueno, yo en lo personal, junto con varias personas, en términos de que muchos municipios, o la gran mayoría de los municipios del país, sin necesidad de tener que buscar los municipios urbanos o los metropolitanos, si vemos la cantidad de municipios y buscamos un ordenamiento territorial, no podemos limitarlos a que sean de desarrollo urbano y negarles esa posibilidad. Entonces, ¿por qué hablo de esta última escala y por qué hablo de esta posibilidad de ordenamiento territorial a nivel municipal? Es porque al momento de permear desde el ENOT, Programa Nacional, programas estatales y programas municipales, es que se buscará que pueda tener este tipo de incidencia, por una parte. Por otra parte, ya no precisamente derivado del ENOT, pues bueno, tenemos condiciones donde se contempla la posibilidad, y quiero enfatizar la posibilidad, de que más allá de lo que yo expuse en este momento, que la Procuraduría Agraria pudiera tener una participación o tenga la atribución de tener una participación en materia de ordenamiento territorial, se contempla la posibilidad de que la propia Profepa también pudiera tenerla, sobre todo al tener esta integración que hemos desarrollado de manera tan estrecha con la Semarnat, y pudiera también en consecuencia ser un instrumento de protección hacia las zonas que están afectadas por asentamientos irregulares.
Otra cosa que no hay que perder de vista y que acabo de mencionar también en alguna de las diapositivas es que si en un momento dado se tiene un asentamiento irregular y se va a actuar sobre él, en cualquiera de las condiciones se tendrá que actuar con un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, Luz Hernández de Gobierno del Estado de Hidalgo, de la Unidad de Planeación. Esta pregunta es un poquito derivada de lo que acaba de comentar el compañero anterior. Es relativo a los retos que se van a tener, dado que entiendo que ahora se va a hacer un solo instrumento de ordenamiento, que ya incluya tanto el aspecto urbano como el aspecto ambiental. Entonces, decía usted que ya los términos de referencia se están a lo mejor precisando para tener todas estas características que requerirá. La pregunta es un poco en qué dirección o cuáles serán los retos principales que se plantean para tener este instrumento que, como usted comenta, pues va a tener que tener la participación de la Profepa, de las entidades ambientales y de la misma forma de otras entidades que tienen que ver con el territorio, como la Secretaría Agraria y todos estos actores, ¿no? ¿Qué retos plantea este instrumento homologado y cómo sería la forma de converger o cuál sería allí la ruta para elaborar este instrumento, pues que parece tener muchos elementos que considerar en su elaboración? Gracias. Gracias. Bueno, aquí quiero enfatizar una cosa. A lo que me he referido es sobre todo a que los programas de ordenamiento territorial integren la parte de ordenamiento ecológico. Dirán, bueno, efectivamente sí, eso mencionaste, pero lo que no he dicho y que no me gustaría que se generara la confusión es que estos van a sustituir a los de ordenamiento ecológico. Lo ideal, y este sería un tema que se tendría que trabajar con detalle con Semarnat, es que sí, se tenga un solo instrumento. A lo que yo me he referido es que el de ordenamiento territorial no sea solo ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, sino tenga precisamente esta dimensión ambiental, esta dimensión de riesgos que no tenía y que la tenga lo suficientemente desarrollada, incluso la dimensión turística en algunos casos, en los casos en los que aplique. Pero sí se tendría que trabajar, digamos, eso no es algo que se está viendo en este momento, pero hacia la posibilidad de que se pudiera tener un solo instrumento. En este momento lo que nosotros estamos haciendo es que la parte que nos corresponde de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos no sea solo asentamientos humanos, sino tenga estos otros elementos. ¿Qué temas son los que estamos viendo? Que en ese mismo sentido y que están representando retos importantes, pero sobre todo compromisos sin lugar a dudas, por ejemplo, es el de cambio climático. El de cambio climático que al final es un elemento o un tema transversal con circunstancias ambientales, con circunstancias de derechos humanos y con circunstancias de riesgo. Y que, como ya se mencionaba también en algunos, sobre todo en el panel anterior que me tocó ver, es el cuidadoso trabajo en lo que será el seguimiento a través de los indicadores para dar cumplimiento de los compromisos establecidos y el alcance de las metas que se han establecido a través de los programas. No sé si con eso esté dando respuesta a la pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Rodolfo González, de Jalisco. Sí. Una pregunta. Precisamente para provocar el ordenamiento territorial y en estos programas tan interesantes, planteando el objetivo de una colaboración institucional, de que haya certeza jurídica para el ciudadano y que se fortalezcan los ingresos propios, es importante que fluyan los datos que están en las instituciones que coordina la SEDATU. Por ejemplo, los datos ejidales, levantamientos de muy alta precisión que se realizaron en INEGI en algún tiempo, que pudieran estar accesibles para los catastros municipales estatales, al igual que la información con la que cuenta INSUS. Todo esto, la pregunta concreta es si hay algún proyecto al respecto para que esta información fluya entre los diferentes entes de gobierno. Sí, es una muy buena pregunta. Y sí hay una consideración al respecto, una consideración que es una gran consideración y que es el SITU, que en sus siglas, y que se refiere al Sistema de Información Territorial y Urbana. Es precisamente este sistema el que busca, se está trabajando en él
se está diseñando. Yo tengo la esperanza, sobre todo por el nivel de ingeniería y de diseño que requiere, que pudiéramos ya tener un nivel importante de avance para el año que entra. Pero lo que se busca es precisamente eso que se acaba de mencionar, que a través del sistema de información territorial y urbano, que está previsto en la ley general, que se está diseñando y que se está trabajando en este momento, se puedan integrar en él todos los sistemas de información del sector urbano, territorial y agrario. Y esté, por supuesto, con acceso al público. Y cuando digo al público, me refiero al público en general, así como a los diferentes órdenes de gobierno, para poder aprovecharlo en términos de lo que sea su función y su toma de decisiones. Pero sí, sin lugar a dudas está contemplado. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Noel Mata Atilano, presidente municipal de Jesús María, Aguascalientes. Dentro de la estrategia de ordenamiento territorial está previsto una vinculación con la Comisión Nacional del Agua, ya que en los últimos meses ha sido un gran problema para todos los municipios el tema ahora sí que se elevó mucho el costo de la energía eléctrica. Y para garantizar un derecho humano que tienen todos los habitantes en nuestro país, el acceso al vital líquido, al agua potable, nos ha generado un gran impacto a nuestros organismos operadores del agua. Ahí se tiene establecido en este caso Conagua, la Comisión Reguladora de Energía, para poder apoyar a los municipios. Sabemos que la mayor parte de los municipios en el país, uno de los grandes problemas es los recursos económicos, no tenemos los presupuestos suficientes. ¿Qué se prevé en esta estrategia para poder apoyar, hacer más eficiente, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, y disminuir las tarifas? Porque la verdad es que nos estamos dedicando gran parte del presupuesto a pagar la energía eléctrica, a tener que pagarle los derechos de extracción a la Comisión Nacional del Agua, y nos deja una situación vulnerable a los municipios al no poderles brindar el servicio eficiente a nuestros ciudadanos, porque no podemos trasladarles estos altos costos en el recibo que les llega a ellos cada mes. Gracias. En ese sentido, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial tiene como característica, en términos de unidades territoriales, si bien ya mencioné los temas urbanos rurales, que son 20, se tienen 6, en principio se tienen 6 macroregiones. Y digo en principio porque precisamente esas macroregiones, al momento de someterse a consulta con el Consejo Nacional y con los consejos estatales, en el caso del Consejo Nacional, tiene un lugar con agua, un lugar muy importante con agua, en donde precisamente las consideraciones que se están teniendo en términos de lo que va a ser la gestión del agua, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista natural, me refiero a la presencia de las corrientes, cuerpos de agua, lo que es su tratamiento y lo que es su disposición hacia las personas, está contemplada en estas dos escalas, insisto, macroregiones y sistemas urbanos regionales. Y la idea es que al momento de someterse a consulta al Consejo Nacional se tenga una mesa de trabajo específica con ellos. En el caso de los consejos estatales se verán cuáles son las consideraciones que a nivel de los sistemas urbanos rurales y sobre todo los que afecten, sean parte o comprendan lo que será el territorio de estas entidades, y por supuesto dentro de ellas se tendrá la presencia de los municipios, se pueda de manera coordinada y con participación de ustedes hacer las adecuaciones en específico a lo que se tenga en materia de agua. Ahora, ¿cuál es, digamos así como la política general en términos de agua? No la podía mencionar. ¿Por qué? Porque está subdividida, insisto, por estas macroregiones y estos sistemas urbanos rurales. En este caso, el espacio, insisto, a nivel nacional
en donde estará consultándose directamente y se vinculará con los programas y estrategias que tiene Conagua, es este momento y es este espacio, el del Consejo Nacional. Y en un segundo momento, ya para llegar a los niveles estatales y lo que sean los niveles municipales, serán los consejos estatales. De manera específica, ahorita no puedo decir cuál es la estrategia nacional porque no habría una, sino más bien se está viendo a nivel de estas unidades territoriales. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Vidal Celis, vengo del municipio de Emiliano Zapata, director de Predel y Catastro. Derivado del programa de Procede, se generaron parcelas para dar certeza jurídica a muchos ejidatarios, pero ahora la demografía ha rebasado a todas las parcelas, ya están divididas por muchos usuarios. La pregunta es, ¿hay algún programa para darle certeza jurídica a estas personas que solamente tienen sucesión de derechos? En el cual, para nosotros como catastro, lo importante o lo más importante de todo esto es que el registro de todas estas personas las tengamos para así generar más predial en nuestro municipio. Gracias. Bueno, en principio el programa que yo identificaría sería el de modernización catastral, probablemente se los podría apoyar, pero si lo que se busca sobre todo es certeza jurídica, yo quisiera pensar que pudiera haber sobre todo un camino, que sería el del INSUS. En el caso del INSUS desconozco las características de los programas que se tienen, pero con mucho gusto al terminar mi participación puedo tomar sus datos y me comprometo a ponerlo en comunicación con el director del INSUS para ver las posibilidades, o yo directamente lo reviso con el director del INSUS y le comento qué opciones de programas hay al respecto. Sí, muy buenas tardes. Soy el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. Lo felicito. Quisiera yo saber bien, es ambicioso todo lo que estoy oyendo yo. Estamos ahí sufriendo mucho en el Estado, en cuestión de ordenamiento territorial, en cuestión de ambiental. El Plan Nacional de Reconstrucción, no nos ha llegado el dinero que necesitáramos y veo que están diciendo que hay un plan de ordenamiento territorial y ecológico. Sí lo hay, lo va a haber, están en proyecto. En el Estado de Morelos no estamos todavía en eso, hemos estado muy de la mano en las zonas metropolitanas, la que tenemos en Cuernavaca y Cuautla, pero no estamos de la mano en la cuestión ambiental y yo oigo que está diciendo que sí va a haber algo. Es un proyecto, ¿cómo nos podemos sumar? ¿En qué podemos ayudar nosotros para que nos llegue a nuestro estado? Gracias. Lo que se está trabajando, más que un programa de ordenamiento territorial ecológico, es un programa de ordenamiento territorial. Y lo que se busca es que la dimensión ambiental esté totalmente vinculada con lo que es el ordenamiento ecológico, buscando desde que no estén desvinculados, aunque, como mencionaba y le respondía a una persona que participó previamente, eso no hace que en este momento estemos, o en mi caso esté en la posibilidad de decir, ya no va a haber programas de ordenamiento ecológico. Digo, sí los va a haber, si están previstos, los sigue contemplando Semarnat. Digamos, la tendencia es a que deje de haberlos y que los tengamos de manera integrada. Lo que nosotros estamos en este momento asumiendo es que los programas de ordenamiento territorial de asentamientos humanos no estén aislados de los de ordenamiento ecológico y lo que es la dimensión ambiental esté sumada a ellos. Aquí también lo que reiteraría, y siendo más específico en lo que he mencionado previamente, en este caso el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que es el doctor Miguel Ángel Cancino, es precisamente con él con quien hemos estado trabajando de manera detallada varias cosas. Una de ellas, lo que ya mencionaba, que los lineamientos para elaborar los programas de ordenamiento territorial contemplen de manera mucho más fortalecida lo relativo a la dimensión ambiental y el ordenamiento ecológico. Pero también otro tema muy relevante que tiene que ver con lo que ahorita se menciona es que pueda haber un proceso de armonización de las leyes estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano hacia la ley general, y será también en ese proceso donde se buscará fortalecer
precisamente la dimensión ambiental en esas leyes estatales, precisamente para tener allá a nivel estatal la posibilidad de que esto no solo se esté dando desde el gobierno federal, sino pudiera permear a los gobiernos estatales. Entonces, bueno, es un tema que estamos empezando a trabajar, pero sí la intención es sí llegar a eso y en esos términos. ¿Cuáles son esos términos? Los lineamientos para elaborar los programas y, por otro lado, generar la armonización de las leyes estatales. Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, te saludo. Fernando Pérez Rodríguez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México. De verdad, sí me gustaría mucho, ya tuvimos una reunión, algunos presidentes de diferentes asociaciones de alcaldes con Olga Sánchez Cordero, pero no hemos llegado a nada. Es bien importante, hace un momento te escuchaba decir que es una lástima que no lleguen cosas a los municipios, que no lleguen estrategias, que no lleguen los programas. De pronto se quedan los recursos en la federación y has escuchado, mi colega de Aguascalientes dijo, el tema permanente es la falta de recursos y nos estamos dedicando los municipios a administrar deudas históricas y no nos alcanza para planear y ordenar nuestro territorio. Sí requerimos los municipios, nos urge que el gobierno federal baje los recursos para que podamos nosotros planear estrategias que nos den certidumbre. Este es un tema. La punta del iceberg, por ejemplo, en materia de deuda es este tema de la Comisión Federal de Electricidad. Pero hay otros muchos problemas que bien nos puede ayudar la Federación, independientemente de que tenemos que hacer una recaudación local importante y tener la iniciativa para hacer que los ciudadanos contribuyan. Pero sí, buena parte de los impuestos y con este recorte a lo que era el Fonden, tú sabes cómo llovió en Oaxaca ayer, cómo llovió ayer en Matehuala, en San Luis Potosí. ¿De dónde vamos a hacerle para reconstruir la ciudad? Y ahora tenemos ya un problema con los sismos. En Hidalgo no teníamos ese problema. Entonces, sí, me gustaría mucho, Víctor, que fueras el portavoz con la secretaria para darle seguimiento a esta primera reunión que tuvimos en Palacio Nacional y que nos siguieran escuchando a los municipios. De hecho, la reunión la había solicitado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha sido posible. Ha escuchado a los diputados, ha escuchado a los senadores, pero este tercer orden de gobierno, no nivel de gobierno, tercer orden de gobierno, siento que no ha sido lo suficientemente escuchado. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y sí, sin lugar a dudas me llevo el mensaje. Sé que es real y sé que es importante, sobre todo por las circunstancias que está generando y, por ejemplo, en relación a la mención que se hace en este momento de las lluvias del día de ayer, que en mi caso me tocó vivirlas precisamente en seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción en Ixtepec, Oaxaca. Hacíamos la reflexión y se compartía que precisamente el manejar instrumentos como los programas de ordenamiento territorial y otros, los metropolitanos, los municipales, hacia las condiciones de riesgo, hacia condiciones como las de cambio climático, el tenerlos representa 1 con respecto a 7, y cuando digo con respecto a 7 me refiero a 7 veces más lo que cuesta en un momento dado atender la emergencia. No con esto me quiero desviar de lo que es el punto inicial y sobre todo la reflexión de poder acceder a los recursos que, insisto, me lo llevo, sin lugar a dudas me lo llevo y lo comparto con el secretario. Y por otro lado, bueno, también reiterar este tema en términos de ordenamiento territorial, que el ordenamiento territorial también es un instrumento de prevención y que a largo plazo representa una inversión para disminuir los costos. Yolanda Tellería, alcaldesa de Pachuca, Hidalgo. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Creo que para los municipios es importante que se nos tome en cuenta. A mí me preocupa el hecho que estamos planeando, pero desde arriba hacia abajo se puede decir que el gobierno federal está más arriba que los gobiernos municipales. Y esta parte de la planeación, pues muchos municipios hemos hecho el esfuerzo para tener todos estos programas de ordenamiento territorial, pero nos enfrentamos a un reto que después llegan los programas estatales y una vez más los programas federales.
Los municipios creo que es el primer contacto con la ciudadanía que se tiene y muchas veces no nos toman en cuenta. Creo que eso ha sido el error de muchos años atrás, en donde se está planeando desde arriba y a los municipios, que es el contacto más directo hacia la ciudadanía, no se les toma en cuenta. A mí sí me preocupa porque nosotros, por ejemplo, como municipio ya tenemos un plan de ordenamiento territorial, estamos en el plan de ordenamiento ecológico como municipio y también en contacto con los gobiernos estatales, con el gobierno estatal y por supuesto alineado, se puede decir, al Programa Nacional de Desarrollo, el cual tampoco contempla al municipio como ente principal. Entonces, esa parte, ¿cómo podríamos nosotros caminar, transitar en donde los puntos importantes, la sensibilidad que tenemos de los ciudadanos que viven en cada uno de los municipios pueda ser plasmado en los diferentes programas a nivel estado y a nivel federal? Gracias. En ese mismo sentido, me llevo el sentir de ustedes, pero no solo el sentir, sino sí quiero compartirles que reflexionamos mucho desde lo local y hablando desde lo local en términos de lo que es el municipio, porque muchos de los problemas no se pueden atender definitivamente a nivel de una planeación nacional. En ese mismo sentido, y yo creo que aquí el programa que más acota a lo que es la escala municipal es precisamente el de mejoramiento urbano, pero no solo el de mejoramiento urbano, sino precisamente el PUMOT, que es el que mencionaba, que es el que apoya la elaboración o actualización de los programas de planeación, ya sea de ordenamiento territorial, metropolitanos o de desarrollo urbano. Ahí es donde aseguro que sí somos conscientes de la situación. Yo lo que sí cuidaré, tomando en cuenta lo que me han compartido, es que en lo que a mí me respecta, y les aseguro que también lo transmitiré para que no sea solo yo, fortalezcamos lo que es la escala municipal. La escala municipal desde este nivel de planeación que estamos pretendiendo, que estamos buscando y que queremos realizar y que la ley nos establece poderlo lograr en los próximos meses, ya sea a través de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial o a través del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o incluso de lo que es el programa sectorial. No dejemos de lado lo que son los municipios. Yo en lo personal sí les aseguro mi compromiso para poner atención en eso, compartirlo y busquemos el lograrlo.